Bien, gloria al Señor, mis hermanos. En esta noche vamos a dedicarnos a estudiar los deberes de los miembros para con sus pastores. Y antes de comenzar con nuestra clase, vamos a orar al Señor para pedirle que Él bendiga este tiempo y que nos pueda ayudar a comprender y a retener todas estas enseñanzas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, por esa deliciosa lluvia que está cayendo, Señor, para refrescar nuestra ciudad. Padre Santo, en esta noche queremos pedirte que puedas bendecir este momento, que nos ayude, Señor, a abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos para poder escuchar, Señor, estas palabras, para poder escuchar tu voz a través de la escritura, Señor, hablándonos y eh, convenciéndonos, Señor, de nuestra responsabilidad para con aquellos que tú has designado como autoridades en tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a entender todas estas cosas, aplicarlas a nuestra vida y practicarlas, Señor, en nuestro día a día, con nuestra iglesia local, con nuestra familia de la fe, Señor, para que podamos ser obedientes a lo que tú nos mandas y glorificarte de esta manera, Señor, y edificarnos unos a otros, como nos dice tu palabra. Te pedimos que puedas en este momento quitar de nosotros toda distracción, que nos ayude a concentrarnos, Señor, que lleves cautivo todo pensamiento contrario al estudio de tu palabra y que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que hable a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y miro que faltan los chicos. Vamos a ver si les avisamos. Solo denme un minutito por acá. Vi que no se había enviado el mensaje que yo mandé con el link de la clase. Pues sí. Bien. Entonces, mis hermanos, nuestra clase de esta noche trata acerca de los deberes de los miembros para con sus pastores. Y como siempre, podemos hacer una gran lista de todo lo que nosotros pensamos que un miembro debería de hacer con sus pastores, pero lo que debe de imperar en nuestra vida es lo que dice la Biblia, lo que la Escritura nos manda hacer. Una de las cosas que yo siempre digo y siempre tratamos de enseñar a nuestros hijos de esta manera es que cuando hacerles ver a ellos su responsabilidad y hacerlos conscientes de que cuando nosotros estemos viejitos y que no podamos valernos por nosotros mismos, que es responsabilidad de ellos cuidar de nosotros, así como nosotros hemos cuidado de ellos y hemos puesto toda la carne al asador, como decimos coloquialmente, para darles todo lo que ellos tienen, educación, ropa, alimentación, medicina, todo lo que ellos necesitan. Entonces, en ese sentido, como padres, nosotros ayudamos a nuestros hijos a poder comportarse como hijos, a poder demostrarnos el amor que tiene que haber de un hijo hacia un padre, porque estas no son cosas que se aprenden naturalmente. La mayoría, todas las personas piensan que los hijos automáticamente por el amor que reciben de los padres van a expresar de regreso ese amor hacia ellos. Sin embargo, eso no es algo que se aprende. Vemos en la mayoría de los casos y es un gran problema en esta generación que a pesar de que tuvieron todo por parte de sus padres, son hijos malcriados, desobedientes, malagradecidos y que realmente tienen una conducta totalmente inadecuada e indiferente hacia sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres no les enseñaron a ser hijos, no les enseñaron
cómo era que tenían que comportarse cuando estaban con ellos, cuando estaban con los mayores, cuando estaban con sus abuelos, y qué era lo que tenían que hacer cuando sus padres estuvieran viejos. Entonces, el resultado de eso es que tenemos muchos hijos que son indiferentes completamente con sus padres, están viejos, están pasando por enfermedades y no quieren saber nada, se pelean por ver quién es el que va a hacer las cosas y siempre hay uno al que le toca cargar con los padres, ¿verdad? Y eso sucede principalmente por eso que les estoy diciendo, que no les enseñamos a nuestros hijos a ser hijos y a saber cuál es la responsabilidad que a ellos les toca como hijos. Sucede lo mismo en el ambiente de la iglesia. Muchos pastores no se dan a la tarea de enseñarle a las ovejas a ser ovejas y cómo tratar a sus pastores. Principalmente porque hay un concepto muy errado o hay un conocimiento muy errado acerca de lo que puede y no puede hacer un pastor. Y de repente enseñar estas cosas, decir, ustedes tienen que hacer esto conmigo, representaría una especie de autoadulación. Entonces, muchos pastores esperan que las ovejas reconozcan por ellas mismas las cosas que tienen que hacer con su pastor. Y claro, todo esto está disponible para nosotros en la escritura, pero tenemos que ser francos que ninguno de nosotros nunca se ha dado a la tarea de estudiar qué es lo que yo como creyente tengo que hacer con mi pastor. Y si hemos tenido la intención de buscarlo, si hemos tenido la intención de estudiarlo, quizás no sabemos por dónde empezar. Así que esta clase, mis hermanos, tiene como propósito eso, enseñarle a los nuevos miembros que se van a unir a la iglesia cuáles son esas responsabilidades que ellos tienen para con sus pastores, para que sepan ellos cómo tienen que comportarse con sus pastores, cuál es la manera adecuada de conducirse con ellos. Y todo esto, mis hermanos, como les dije, no es una imposición, no es una invención humana, sino que es lo que nos dice la escritura y los textos son sumamente claros. No es como que estamos jalando demasiado una interpretación para que quepa o para hacerla llegar con lo que nosotros pensamos que ese texto dice. No, el texto es suficientemente claro para decirnos lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pastores. Así que comencemos con nuestra presentación de esta noche. Creo que es esta. Sí. Muy bien. Y en primer lugar, lo que la escritura nos dice que nosotros tenemos que hacer con nuestros pastores es orar por ellos. Benjamin Kitch nos dice, es el deber de cada miembro orar por sus pastores y por sus maestros. En la Biblia lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero al decir orar por los pastores, es un término bien amplio, es un término bien abierto y muchas veces no sabemos si estamos orando de la manera correcta por nuestros pastores y nuestras oraciones por los pastores terminan siendo más bien piropos hacia los pastores, ¿verdad? En lugar de orar y que nuestra oración sea verdaderamente efectiva para ellos. Así que la Biblia no solamente nos dice que nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, sino que también nos dice cómo y por qué cosas debemos orar por nuestros pastores. Y aquí es donde les digo que nunca ninguno de nosotros se ha dado a la tarea de ir a investigar por qué cosas tengo yo que orar por mi pastor. Y de seguro ni siquiera sabíamos que la Biblia nos dice por qué cosas tenemos que orar. Y en efecto, la Biblia sí nos dice por qué cosas tenemos que orar. Segunda de Tesalonicenses 3:1, si me ayuda a leer Namidia. Sí. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. Entonces,
Lo primero que vemos acá en 2 de Tesalonicenses es que Pablo le pide a los de la iglesia de Tesalónica que oren por ellos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, en primer lugar. Luego en el verso 2 dice, para que sean librados de hombres perversos y malos. Y por hombres no solamente se está refiriendo a varones, sino que hombres dentro del género humano. Entonces esto puede ser tanto hombres como mujeres perversos y malos. La segunda petición de oración o el segundo motivo de oración que vemos en la escritura lo encontramos en Colosenses 4, del 2 al 4. Si me ayuda Carlota a leer. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que los manifieste como debo hablar. Entonces aquí vemos el tercer motivo de oración, que es para que se puedan abrir las puertas y que la palabra de Dios sea predicada. Aquí específicamente, Pablo le está diciendo a los colosenses que su petición de oración es que las puertas sean abiertas ahí en la cárcel donde él está preso, para que él pueda predicar la palabra y también para que la pueda predicar de una forma correcta. A eso se refiere en el verso 4, cuando dice para que la manifieste como debo hablar, para que hable la palabra como tiene que ser, de la manera correcta. Entonces, en primer lugar, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En segundo lugar, para que seamos librados de hombres perversos y malos. En tercer lugar, para que el Señor pueda abrir las puertas para predicar la palabra. Y en cuarto lugar, para que nos ayude a enseñarla de una manera correcta. Estas son las peticiones que uno tiene que hacer por un pastor. Hebreos 13:18, si me ayuda Lurvin. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Amén. Entonces, tenemos que orar por los pastores también para que puedan conducirse bien en todo lo que hacen, que puedan ser íntegros en todo lo que hacen, tanto en su familia como en la iglesia, como en el trabajo para los que somos bivocacionales, como en cualquier otro ámbito de la vida que podamos, y en cualquier otro ámbito del ministerio también. No solamente en la predicación, sino que en la consejería, en el discipulado, en la restauración con los hermanos que caen en pecado, en todas las cosas, en el evangelismo, en todas las cosas que tienen que ver con el ministerio. Tenemos que orar por los pastores para que puedan conducirse bien en todas las cosas, en el manejo de las finanzas también. Hechos de los Apóstoles 12:5. Vamos a ver si está, aquí está Alejandro. Alejandro, ayúdame a leer Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel sin cesar oración a Dios por él. Muy bien. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren qué importante. A Pedro se lo estaba llevando el río, estaba preso en la cárcel por causa del evangelio, pero su iglesia local continuaba orando sin cesar por él. Y vemos más tarde en ese relato que un ángel del cielo les abre las puertas y lo lleva a Pedro a la casa donde estaban orando por él. Y cuando la muchacha abrió la puerta, se sorprendió que estaba tan muda que ni podía decir quién era el que había llegado. Entonces, cuando los pastores están pasando por tribulaciones y por situaciones difíciles, la iglesia tiene que estar orando sin cesar por él. También Kitch nos da una advertencia. Dice, a los que descuidan este deber, parece no importarles ni su ministro, ni sus propias almas, ni si los pecadores se convierten o no, ni si la iglesia es edificada o no,
Oran por su pan de cada día y no orarán para que el pan de vida les sea partido en abundancia. En otras palabras, no orar por el pastor o los pastores es indiferencia hacia ellos, hacia la iglesia, hacia la gente que necesita escuchar el mensaje de la palabra, hacia la edificación de la iglesia y hacia nuestra propia nutrición espiritual, hacia nuestro propio alimento espiritual. Entonces, orar por los pastores es una situación muy importante. Es el primer deber de los miembros hacia sus pastores. ¿Por qué cosa debemos orar entonces por los pastores? Aquí vamos a hacer un breve resumen. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, para que sean librados de hombres y mujeres perversos y malos, para que el Señor nos abra puertas para la predicación de la palabra, para que Dios les ayude a enseñar la palabra de manera correcta y que puedan conducirse bien en todo, y por las tribulaciones y dificultades que estén pasando ellos y sus familias. Esas son las 6 cosas que nos dice la Biblia que nosotros tenemos que orar por los pastores. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que nosotros debemos insistir en hacer esto? En primer lugar, porque la labor de los ministros es grande. El trabajo que hay que hacer en el ministerio es un trabajo arduo y es un trabajo fuerte. La Biblia nos dice que somos los administradores de los misterios de Dios. Entonces, francamente, hermanos, y vamos a ver que Pablo dice eso, ¿quién de nosotros está preparado para eso? Ninguno de nosotros, somos simples mortales pecadores que no estamos capacitados para nada. Aunque tengamos años de estudio, aunque tengamos experiencia en el campo, nos damos cuenta que no podemos hacer nada lejos del Señor Jesucristo. Y que todo lo que logramos hacer es únicamente por gracia, hermanos. Entonces es una labor grande. Así que necesitamos la ayuda del Señor en todo momento, con todas las cosas que hacemos. Segundo lugar, porque la oposición que se hace contra ellos no es pequeña. Tenemos cualquier cantidad de enemigos en contra cada vez que nos levantamos a hacer la obra del Señor. El fuerte llamado de Dios, así como el llamado de los ministros mismos a los santos, es que hagan oraciones y súplicas continuas por ellos. Dios nos demanda a nosotros que oremos continuamente por nuestros pastores. Sus debilidades y tentaciones son muchas. Ningún pastor es perfecto, es superhombre, ni es inmune al pecado. Todos estamos expuestos a debilidades y tentaciones. Y por eso es importante que nosotros estemos orando continuamente por nuestros pastores. Y por esto específicamente, que sean guardados de hombres y de mujeres malvadas. Y sobre todo de su propio corazón, ¿verdad? También porque el crecimiento y la edificación de la iglesia depende del éxito de su ministerio. Si el pastor está bien y el pastor está haciendo lo que Dios le llamó a hacer y está obedeciendo lo que Dios lo tiene haciendo, entonces ese ministerio va a tener éxito. Pero si no está haciendo lo que Dios lo mandó, si no está siendo obediente a Dios y está llevando su propia agenda, entonces ese ministerio va a estar en problemas. Por eso tenemos que orar al Señor para que Dios le dé claridad a los pastores para saber cuándo están haciendo su voluntad y para saber cuándo se salen de ella. Si caen o se apartan, Dios es deshonrado en gran manera y sus caminos y su pueblo son afrentados. Es común escuchar a las personas después de que un pastor ha caído, decirles, mira, ese era tu pastor, ese era el hombre que vos seguías. Y vos ibas a esa iglesia es una falsa iglesia, es una sinagoga de Satanás. Obviamente el nombre del Señor es mancillado, su camino y su pueblo también. Y por eso es importante que oremos por un pastor para que un pastor no caiga, para que el nombre del Señor no sea desacreditado, el nombre de la iglesia no sea desacreditado y para que el testimonio de los cristianos no sea mancillado tampoco. Miremos algunos versículos bíblicos que nos hablan a nosotros acerca de esta importante labor, acerca de esta
de este gran trabajo que hacen los pastores. 2 Corintios 2 del 15 al 17. Hermana Carlota. Porque para Dios somos gratos, olor de Cristo, perdón, olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Amén. Entonces, esto nos expresa a nosotros la importancia del ministerio pastoral y la importancia de nosotros como miembros de estar orando por ellos. Porque en primer lugar, dice Pablo a los Corintios, que nadie es suficiente para esto. Y en segundo lugar, porque los ministros hablamos de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, es una responsabilidad grandísima la que tenemos de pararnos ahí al frente y traer cada día lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Así que, mis hermanos, es muy importante que oremos para lo que ese hombre tenga que decir, no sean sus propias palabras, sino que sean las palabras del Señor. 1 Corintios 16:9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando un varón de Dios se para en una plataforma, muchos son sus adversarios. Para empezar, tiene 3 que están fijos: el mundo, la carne y Satanás. Y ahí son una gran multitud. No digamos todas las otras cosas que se levantan contra ellos. Muchas veces vecinos, autoridades, gobernantes y personas aún de su familia que se oponen a la obra del Señor. Así que debemos orar por ellos porque los adversarios son grandes. Zacarías 13:7. Me ayuda Namibia. Sí. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Iré al pastor y se dispersarán, permítame, las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Amén. Hiere el pastor y se dispersarán las ovejas. Este pasaje obviamente habla del pastor de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Y está profetizando Zacarías del momento en que Cristo va a ser llevado a la cruz y sus discípulos van a ser esparcidos. Sin embargo, el mismo principio aplica para todos los que ejercemos la labor pastoral. Cuando el pastor es herido, definitivamente las ovejas son dispersadas. Entonces, el pastor está constantemente en un riesgo latente de ser herido porque Satanás quiere ver destruida la iglesia. Por provisión divina, el Señor ha prometido que ni las puertas del Hades podrán contra su iglesia. Así que, si estamos unidos como iglesia y estamos orando, el Señor en su divina providencia nos va a guardar de todo mal y va a seguir haciendo la obra. Pero es muy importante que nosotros oremos por nuestros pastores. En segundo lugar, la segunda responsabilidad que como miembros tenemos para con nuestros pastores es tenerlos en alta estima. Principalmente en estos días cuando la información es más abundante en la mano de los oyentes que muchas veces quizás del lado de quien predica. Alguien puede escuchar a un varón predicar y decir, no, si yo ya leí de eso, yo ya sé de eso. Este man está por debajo de mi nivel. La Biblia nos llama a tener a nuestros pastores en una alta estima, porque pastorear, mis hermanos, no solamente es predicar. Predicar es el 10% de la labor que hace un pastor durante la semana. La cereza del pastel es la predicación del domingo. Pero detrás de esa predicación del domingo
Hay todo un trabajo por debajo que constituye el 90% de lo que hace un pastor. Un pastor está pendiente de sus ovejas, un pastor está orando por ellas, un pastor sabe quién está bien, sabe quién está mal, está pensando en darle seguimiento a aquellos que necesitan restauración, está pensando en discipular a aquellos que necesitan crecer, está pensando en, bueno, imagínense en mi caso, pensando en la clase de lunes, pensando en la clase del miércoles, pensando en la clase de escuela bíblica, pensando en el llamado de la adoración, en la predicación, y ahora pues a Dios gracias que el hermano Douglas nos está ayudando con la parte de la oración, pero hay mucho más en la labor pastoral que solo la predicación. Y el pastor no puede decir, hoy no tengo ganas de ir, hoy me siento enfermo, hoy no quiero ir. No tiene ninguna excusa, el pastor tiene que estar ahí. Entonces, por esa razón, la Biblia llama a los miembros a tener al pastor en una alta estima. Dice Benjamin Keach, deben mostrar una estima reverencial por ellos, ya que son embajadores de Cristo. También en otras instancias de la Escritura son llamados gobernantes, ángeles, como se les llama en el Apocalipsis, cuando el Señor está dando el mensaje a las 7 iglesias, di al ángel de la iglesia que está en Éfeso, se refiere al pastor, al hombre encargado de aquella iglesia. Entonces, igual hay otras instancias donde dice algunos de ustedes sin saberlo, hospedaron ángeles. Se refiere también a los pastores, porque la palabra ángeles en griego, angelos, es mensajero. Y los que cumplen la labor de mensajería en este lado del ministerio son los pastores. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener una alta estima reverencial por ellos, porque son representantes de Cristo, son mensajeros de Cristo. Quienes los honran y los reciben, honran y reciben a Jesucristo. Rechazar a un pastor es rechazar al Señor Jesucristo. Leamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Si me ayuda Lurvin. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Amén. Era sobre el 13, se me fue el 14 y demás. Pero el caso es que Pablo llama a los tesalonicenses y les ruega, hermanos, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Hónrenlos. Aquellos que presiden en el Señor, los que dirigen el culto, los que dirigen el ministerio y también que nos amonestan. Y esta palabra es muy importante, hermanos, porque no solamente debemos de recibir las enseñanzas bonitas del pastor, no solamente debemos recibir los cumplidos y las felicitaciones cuando estamos perseverando, sino que también tenemos que recibir solícitamente cuando nos amonestan porque estamos fallando. Debemos de recibir del pastor tanto lo bueno como lo malo. Cuando nos amonesta, cuando nos regaña, cuando nos exhorta, cuando nos consea, aunque no sea lo que queremos escuchar, debemos recibirlo porque de parte del Señor viene. Y dice que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Por qué? Porque esos hombres perfectamente se pudieran quedar en su casa acostados, dedicándose a su familia. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros sacrificamos tiempo con nuestra esposa y con nuestros hijos para atender a los hermanos. Sacrificamos el tiempo con nuestra esposa y con nuestros hijos para estar dando una clase, para un discipulado o para cualquier otra instancia del ministerio. Así que los ministros deben ser tenidos con mucha estima y con mucho amor.
Y por supuesto, eso no es una queja, hermanos, ni es tampoco un reclamo. Es lo que el Señor nos llamó a hacer y lo hacemos de muy buena gana. Pero también es frustrante para nosotros cuando la gente no puede reconocer ese sacrificio y apreciar de que estamos apartando tiempo para ellos, para que las personas no respondan de una manera favorable. O, por ejemplo, que le diga, mira, pastor, yo quiero hablar con usted, si me puede atender. Y el pastor dejó de reunirse con sus hijos para atender a esa persona y esa persona no llega. Entonces, eso no es estimar al pastor, no es tenerlo en esa estima y mostrarle ese amor. Así que, de la misma manera, ¿verdad? Cuando no se recibe de una manera favorable su consejo, su palabra, su exhortación y su amonestación, no es tampoco tener en estima y amor al pastor. Y a eso se refiere Pablo con estos versículos. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, es decir, que hacen todo el trabajo que tienen que hacer, que ahí está pendiente de mí, aunque me moleste y aunque me fastidie, que me esté preguntando por qué no fui el domingo al culto, pero ese es su trabajo y Dios le va a pedir cuentas por eso, ¿verdad? Si está haciendo eso, si me está enseñando, estoy aprendiendo con él, me está presionando para seguir creciendo, y su predicación es una predicación sana y está llevando a la iglesia por el camino de la santidad, por el camino que tiene que caminar. Si maneja bien las finanzas, si no hay ganancia deshonesta, si no hay ningún tipo de oscuridad en el manejo de los recursos de la iglesia, si ese anciano gobierna bien, entonces debe ser tenido por digno de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Porque en el tiempo de los apóstoles, la iglesia primitiva, habían pastores que se dedicaban exclusivamente a gobernar y habían pastores que se dedicaban únicamente a predicar y enseñar. Y aunque sí creo que en un consejo pastoral donde hay varios pastores, uno tiene que ser el que lleva la voz cantante, necesariamente todos los pastores tienen que predicar y enseñar porque ese es un requisito para los pastores, que sepan enseñar. Entonces, no puede un pastor decir, no, yo solamente me voy a dedicar a gobernar, no, yo solamente me voy a dedicar a administrar. No, todos los pastores tienen que predicar y enseñar, porque esos son los requisitos y esas son las competencias de un pastor. Pero específicamente el que hace bien su trabajo y mayormente si encima de todo lo que hace, trabaja en predicar y enseñar, que ese varón sea tenido con doble honor. Y esta palabra doble honor en griego es timei, significa remuneración económica. Por el contexto de este pasaje, de lo que viene hablando es acerca de remuneración económica. Ya vamos a hablar más adelante acerca de la remuneración económica. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque al principio del capítulo está hablando acerca del sostenimiento de las viudas. Y entonces habla cómo las viudas tienen que ser sostenidas económicamente por la iglesia si ellas no tienen familia. Entonces en ese mismo hilo de discusión habla acerca de la remuneración de los ancianos. Y la palabra que usa para honor es la misma palabra de honrar a las viudas, que es timei, y se refiere al sostenimiento económico. Así que honramos a los pastores con un reconocimiento económico adecuado. Una pregunta en el chat dice, ¿es válido que exista más de un pastor en la iglesia? Claro que sí. La iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia, fue una iglesia compuesta de 12 pastores, que eran los 12 discípulos, los 12 apóstoles, perdón. Igualmente, vemos en las iglesias del Nuevo Testamento, que era la norma, que existieran varios pastores. Pablo manda a Timoteo a Éfeso para poner pastores. Pablo manda a Tito a Creta para poner pastores.
no solamente un pastor. La norma en el Nuevo Testamento de las iglesias bíblicas es varios pastores. Ahora, eso no significa que una iglesia que tiene solamente un pastor no es una iglesia bíblica. Puede haber solamente un pastor cuando una iglesia viene comenzando, que es en el caso de nosotros. Preparar hombres para el ministerio es una labor larga, pero y extendida, cuando no hay nadie que tenga las competencias y que la iglesia pueda recomendar al ministerio pastoral. En este caso, el trabajo del pastor principal es preparar a otros hombres para que pastoreen juntamente con él. Y lo que una iglesia debe procurar es que hayan más pastores. Pero también, si no los hay, si Dios no los manda, si Dios no los levanta, pues tenemos que sujetarnos a la voluntad del Señor. Nuestra oración siempre va a ser que el Señor mande más pastores, porque no es bueno que esté un solo pastor. ¿Por qué razón? Porque si el pastor se muere, porque si el pastor en algún momento queda, tiene algún tipo de dificultad que le impide predicar, la iglesia va a estar sumida en un gran problema. Obviamente en nuestra iglesia ya hay normas y procedimientos de qué es lo que debemos de hacer en el caso de que falte un pastor. Y eso lo encontramos nosotros en nuestra Constitución, que nos lleva a que podamos abocarnos a nuestras iglesias hermanas para que las iglesias hermanas nos dirijan a la iglesia en el proceso de buscar a otro pastor. No es que ellas manden un pastor y que lo impongan, porque la iglesia no recibe pastores. La iglesia reconoce a sus pastores. Así que en ese ámbito, lo que tienen que hacer las iglesias hermanas es acuerpar a Estandarte de Verdad para ayudarle a buscar otro pastor. Sucede lo mismo en el caso de que el pastor caiga en inmoralidad o caiga en algún pecado que lo desestima para seguir ejerciendo el ministerio pastoral. Y, por ejemplo, vamos a ver, voy a mostrarle un ejemplo bíblico de cómo las iglesias como habían más de un pastor en una iglesia. Creo que es acá en Primera de Tesalonicenses, cuando Pablo habla a los ancianos y a los diáconos que están en la iglesia. Vamos a buscarlo acá. Estaba seguro que era Primera de Tesalonicenses. No, vamos a buscarlo después con más detenimiento y se lo voy a mandar, mi hermana. Está bien, pastor. Sigamos aquí con este tema. Entonces, dijimos que los ancianos tienen que ser tenidos por doble honor, con muy alta estima. En tercer lugar, debemos sujetarnos a los pastores. Es el deber de los miembros sujetarse a ellos, es decir, en todas sus exhortaciones, buenos consejos y reprensiones.
Y cuando llaman a cualquier deber extraordinario como oración, ayuno o días de acción de gracias, si no ven ninguna causa justa por la cual no se deba guardar tales días, deben obedecer a su pastor o anciano, como en otros casos. El pastor llama a un día de oración. ¿Quién puede oponerse y decir oración? Si no hay oposiciones, entonces no hay ninguna razón para oponerse o para desobedecer al pastor en la convocatoria para el día de oración. Asimismo con el ayuno o con la acción de gracias. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Así que obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? El límite de la autoridad del pastor se basa a la escritura, ¿verdad? Si el consejo que el pastor le va a dar es un consejo que se basa en la escritura y en las buenas normas de conducta para lograr su bienestar, entonces usted tiene que obedecer al pastor y sujetarse a ellos, porque no está hablando de su propia opinión, no está hablando de su propio concepto, sino que le está hablando de lo que dice la palabra del Señor que usted tiene que hacer. Entonces, no creo que si su propósito es agradar al Señor y obedecer al Señor, quiera desobedecer a lo que el pastor le está diciendo. En cuarto lugar, defender a los pastores de falsas acusaciones. Y esto es totalmente diferente a lo que se hace en las iglesias carismáticas, ¿verdad? De no toquéis a los ungidos de Jehová, que los pastores pueden hacer y deshacer cosas buenas y cosas malas, y nadie puede cuestionar nada de lo que hacen los pastores porque no se debe hablar del ungido de Jehová. Y no se trata de eso. Se trata de defender al pastor cuando falsamente se acusa de algo. Y eso es algo muy delicado, mis hermanos, porque la Biblia nos llama a que tengamos cuidado con recibir acusaciones contra los pastores. ¿Por qué razón? Porque una falsa acusación, aunque sea falsa y sea demostrada su inocencia, esa falsa acusación puede traer un gran daño sobre la familia del pastor, sobre la esposa del pastor, sobre los hijos del pastor. Entonces, mis hermanos, es necesario de que cuando vengan estas acusaciones, nosotros como miembros seamos los primeros en saltar y decir, si vas a decir algo contra el pastor, más vale que tengas testigos. Y no ir a pagar testigos como hicieron para acusar al Señor Jesús, sino ir a buscar testigos que realmente hayan recibido de primera mano esa situación en la que están involucrando al pastor. Como el caso de Matt Chandler, cuando recibieron la acusación en contra de él, lo que pesó en esa acusación fue el testimonio de la persona agraviada, ¿verdad? Que no solamente fue una cuestión de a que esta señora leyó los mensajes y entonces esta señora es la que lo está acusando, sino que los pastores hablaron con la persona agraviada porque sabían que los mensajes iban para otra persona y le dijeron, queremos que nos des tu testimonio para saber si esto procede o no. Y ella dijo, yo accedo a dar mi testimonio, pero que se respete mi identidad para guardar el corazón de mi esposo y de mi familia. Y entonces así lo hicieron y con testigos admitieron las pruebas contra Matt Chandler. Así que mis hermanos, somos llamados a reivindicar las acusaciones injustas de hombres malvados
o de lengua que habla calumnias, y no prestar oído a afrenta contra ellos por rumores, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. Y este pastor ya le encontré el lado chueco, ¿verdad? Ya tengo por dónde echarle tierra. No, tenemos que defender a los pastores. Más si son rumores, si son calumnias, si son inventos de hombres malvados o de lenguas mentirosas, nosotros tenemos que ser la primera línea de defensa del pastor y decir, eso no es cierto. Yo conozco al pastor y no es un hombre que se mira envuelto en esas cosas. Ahora, de las acusaciones falsas se procede de esa manera. Pero de las que son verdaderas, hermanos, no somos llamados tampoco a estar guardando o a estar encubriendo pecados ajenos. Si hay pecado en alguna acusación y ha sido comprobado por medio de un testigo, es nuestra labor poder confrontar ese pecado y poder llevar a una persona hacia el arrepentimiento. Eso es lo que nos dice el Señor Jesucristo que deberíamos de hacer. Primera de Tesalonicenses 5:19, contra un anciano no admitas acusación, perdón, es Primera de Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, porque una acusación contra un pastor es algo serio. En quinto lugar, nuestra quinta responsabilidad es buscarlos cuando nosotros necesitamos ayuda. Ay, no, es que a mí me da pena molestar al pastor. Ay, no, es que el pastor pasa muy ocupado. Mi hermano, es su deber buscar al pastor cuando usted necesita ayuda. Y el deber y es la responsabilidad del pastor ayudarlo cuando usted necesita ser ayudado. Ese es el propósito de la relación pastor y oveja. Es el deber de los miembros recurrir a los pastores cuando estén en problemas y estén enfrentando tentaciones. Para eso está un pastor. El Salmo 23:4 nos dice la oveja, ¿verdad? Hablando al pastor, aunque ande en valle de sombra y de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Obviamente aquí está hablando al Señor, que es el pastor, dice David en el verso 1, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Pero tenemos que ver que la manera en cómo el Señor nos pastorea, con su vara de autoridad y con su callado de cuidado, es a través de los pastores. Él mismo dice en Jeremías 3:15, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, con consejo y con experiencia. Entonces, la manera en la que Dios nos apacienta cuando estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, para que no tengamos temor alguno y tengamos la certeza de que Él está con nosotros, es a través de la autoridad de un pastor y a través del cuidado pastoral. Dios utiliza estas cosas para infundir aliento sobre sus ovejas necesitadas. Entonces, hermanos, es necesario que cuando un miembro esté desangrándose por una situación de pecado, que venga y acuda al pastor para ayuda. En sexto lugar, un miembro debe proveer para el pastor y para su familia. Es deber de los miembros proveer un sostenimiento confortable para ellos y sus familias que sea apropiado para su estado y su condición. Ahora, esto no significa que es el deber de los miembros sufragar un estilo de vida extravagante, un estilo de vida ostentoso, un estilo de vida que está muy por encima de la realidad que viven los otros miembros. Eso es hasta pecado, hermanos. Deberían ministrarles alegremente con toda solicitud, y los ministros no deben pedir su pan, sino recibirlo con honor. Porque muchas veces, ahí está el pastor, que haga lo que tiene que hacer, para eso le pago, para eso le pagamos. No, mis hermanos, no tenemos que entender la remuneración del pastor
como que el pastor es un empleado de la iglesia y es un empleado de nosotros y nosotros le pagamos para que él haga un trabajo. El pastor recibe con honor lo que la iglesia le da, porque la iglesia se lo da reconociendo su gran labor. Nosotros tenemos que ser solícitos al poder dar generosamente para su sostenimiento y para que esté cómodo y para que pueda practicar también la hospitalidad con otras personas. Y aunque el sostenimiento del ministro no es por diezmos o por ningún sistema ritual del Antiguo Testamento, como cuando se estaba bajo la ley, aún así tienen ahora el mismo derecho a un sostenimiento adecuado como el que tenían entonces. La equidad del deber es la misma. El doctor Owen dice que nuestro Salvador y los apóstoles defendieron esta causa sobre la base de la equidad y la justicia, y que todo tipo de leyes y reglas entre los hombres así lo demandan. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de cosa buena al que lo instruye. Usted recibe esa palabra y esa es una buena palabra que edifica su alma, que realmente lo está enseñando y lo está haciendo crecer a la imagen de Cristo. Entonces usted con un corazón agradecido va a dar para que el ministerio de ese hombre pueda seguir floreciendo y que otras personas puedan escuchar lo que ha sido de bendición para usted. Primera de Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Esto nos muestra una terrible realidad de nuestro medio actualmente. Y es el hecho de que hay muchos pastores que se están pagando el lujo de ser pastores. Y a eso se refiere cuando dice, ¿quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Acaso un soldado se paga la guerra? No, todo lo que el soldado recibe viene de más arriba. Y si alguien trabaja en la viña, no va a comer del fruto de la viña. O el que apacienta el rebaño, no va a ser sostenido por el producto del rebaño. ¿Sí? Un pastor que trabaja en la obra tiene que ser sostenido por el rebaño. Tiene que comer del fruto de esa viña que está plantando. En el verso 8 sigue diciendo Pablo a los Corintios, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Y aquí Pablo está comparando a los ministros con los bueyes. Y lo que sucede es que en la ley de Moisés está establecido que un buey que trabaja en el arado, que trabaja trillando el trigo, no se le pone restricción en cuánto necesita ese buey comer. Acuérdese que el trigo se echaba en un piso para trillar y entonces se traían a los bueyes para que pisotearan el trigo y así agarraban después el trigo que estaba trillado, lo tiraban al aire y el viento se llevaba la escoria y caía únicamente el grano ya limpio. Entonces, los bueyes que se utilizan en ese proceso no se les ponen bozal para que no se coman el trigo. Más bien, se les deja que coman lo que ellos quieran comer porque se necesita que estén fuertes y que estén saludables. Entonces, Pablo compara a estos bueyes con los ministros y dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Si tiene Dios cuidado de los bueyes, ciertamente tiene también cuidado de los ministros. En el verso 11 más adelante dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Es así como que no se sorprendan si no es de extrañarse que si nosotros hacemos una labor para sembrar en ustedes lo espiritual, que nosotros cosechemos de ustedes algo material.
Así es como el Señor lo ha establecido en su ley. Dice el verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El problema es que los que quieren vivir del evangelio lo quieren hacer de una forma ostentosa, extravagante y de una forma ilícita. Porque vivir del evangelio no es no hacer nada, sino que implica un gran trabajo. Y muchas veces estos vividores lo único que quieren son los beneficios, pero no quieren el trabajo y la responsabilidad. Mateo 19 dice el Señor a sus discípulos: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Sí? El Señor dice, el obrero es digno de su salario. Proverbios 30, del 8 al 9. Este es una buena, un buen parámetro para saber cuál es el salario necesario. Dice en Proverbios 30, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, sino que manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces, no se trata de mantener un pastor en pobreza ni riqueza, sino que mantenerlo con el pan necesario. ¿Y cuánto es ese pan necesario, pastor? Bueno, algunos se han atrevido a decir que ganen los pastores lo mismo que gana un obrero con el salario mínimo. Pero tenemos que pensar que mantener a un pastor en salario mínimo cuando tiene 3 hijos, cuando tiene que desplazarse de un lugar a otro, cuando tiene que proveer para ellos escuela, comida y muchas otras cosas más, es imposible, hermanos, mantener a una familia de 3 con un salario mínimo. Entonces, estaríamos teniendo al pastor en pobreza y no queremos eso, queremos que tenga todo lo necesario. Entonces, ¿cuánto es lo necesario? Los directores de la iglesia, los líderes de la iglesia, tienen que llegar a un consenso para establecer cuánto es lo necesario para que ese pastor esté bien, para que ese pastor esté con el pan necesario para que pueda sostener él, su familia, y que pueda practicar también la hospitalidad que la Biblia lo llama a practicar. Primera de Timoteo 6:8 nos dice también otro parámetro y es, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. No le vamos a dar un jet privado, no le vamos a dar un penthouse en Nueva York, le vamos a dar lo que él necesita para tener alimento, para tener techo, para tener ropa y para que tengan educación él y sus hijos, para su traslado, para el hospedaje de otras personas, y en eso tenemos que basarnos y como iglesia llegar a un acuerdo para ofrecerle a ese pastor el salario necesario. Entonces, ya vamos terminando con esto, mis hermanos. Solo faltan 2 diapositivas más, que las vamos a pasar muy rápidamente. El séptimo punto, o la séptima responsabilidad, es permanecer con los pastores aún en sus momentos de dificultades y de tribulación. Es el deber de los miembros sujetarse a ellos y permanecer con ellos en todas sus pruebas y persecuciones por causa de la palabra. Muchas personas hoy en día, cuando los pastores están pasando por situaciones difíciles, lo que hacen es abandonar a los pastores e irse para otra iglesia que no esté pasando por esos problemas. Es realmente una situación muy injusta para los pastores, y Pablo exterioriza esta injusticia en 2 Timoteo 4:16. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Así que Pablo
se encarga de que los de la iglesia sepan la gran ofensa que han cometido contra él al dejarlo solo mientras él estaba enfrentándose a sus verdugos, a aquellas personas que lo acusaban injustamente de su causa. Por consiguiente, es el deber de los miembros permanecer con los pastores, aún en los momentos de tribulación, de persecución, de angustia, de dificultad. Tenemos que estar ahí con nuestros pastores. Tenemos que ser los primeros en preguntarle, pastor, ¿necesita algo? ¿Cómo puedo ayudarle? Pastor, estoy aquí con usted. Dígame por qué tenemos que orar, cómo podemos ayudarlo, en qué podemos servirlo. El ánimo de los hermanos ayuda grandemente a los pastores a pasar estas dificultades. Y por último, es responsabilidad de los miembros acudir a las convocatorias del pastor. El doctor Owen, Benjamin Keach, hablando acerca de John Owen, dice que añade otro deber a los miembros hacia su pastor. Y esto es que deben convenir en reunirse cuando el pastor los convoque. Cuando el pastor los convoque, los miembros tienen que estar ahí. Esa es la responsabilidad de los miembros. En Hechos de los Apóstoles leemos, Carlota, si me ayuda a leer. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Cuando los pastores llegaban y reunían a la iglesia iba y se reunía para escuchar el testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. Y vemos nosotros también un ejemplo de esto en Éxodo 19 del 16 al 17, que es un protomodelo de lo que sería la iglesia más tarde. El Señor tiene un mensaje para comunicarle al pueblo y le dice a Moisés en el verso 17 que saque al pueblo del campamento para que reciban lo que Dios tiene que decirle a ellos. Y el lugar a donde se iban a reunir era un lugar específico. Dice que era ahí al pie del monte, porque no se les prohibía, no se les permitía ir hasta la punta o hasta la cumbre del monte Sinaí. Dios los quería reunidos ahí al pie del monte para que vieran lo que Dios iba a hablar a Moisés y que ellos recibieran ese mensaje de parte de Moisés. Entonces, ese es un ejemplo en sombra de lo que es la convocatoria de la iglesia. Cuando el pastor llama a la iglesia tiene que atender. Los que son miembros tienen que atender. Esa es una de las responsabilidades que Dios demanda de ellos. Así que, a manera de resumen, hermanos, y ya para terminar, las responsabilidades de los miembros con los pastores es, primeramente, orar por los pastores. Segundamente, tenerlos en alta estima. En tercer lugar, sujetarse a los pastores. En cuarto lugar, defenderlos de falsas acusaciones. En quinto lugar, buscarlos cuando necesitamos ayuda. En sexto lugar, proveer para ellos y para su familia. En séptimo lugar, permanecer con ellos en sus tribulaciones. En octavo lugar, acudir a sus convocatorias. Entonces, mis hermanos, estas son las responsabilidades de los miembros para con sus pastores. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, pastor. Okay. No, la que hice, pues, sí me quedó. Me quedó claro. Perfecto. Tengo pendiente mandarle el versículo. Sí. Al terminar, se los comparto ahí para todos. Uno de los temas más delicados y más sensibles, hermanos, es cuando hablamos acerca de la remuneración del pastor, ¿verdad? Como les dije, no es
solamente ir y consultar la tabla de salarios que da la Secretaría de Economía, sino que es considerar todos los aspectos de la vida del pastor para que la iglesia pueda decir, con esto nosotros vamos a tener a nuestro pastor cubierto con todas las necesidades y que no esté pasando pobreza ni penuria. Porque verdaderamente, hermanos, que un pastor esté pasando pobreza y penuria por la desidia de la iglesia es verdaderamente vergonzoso para el cuerpo de Cristo, para el testimonio de la iglesia, y es un pecado delante del Señor. Y obviamente hay también situaciones, como en mi caso, en la que un pastor es bivocacional. Es decir, que el pastor trabaja en el ministerio, pero trabaja también en su trabajo secular. Y esto nosotros lo vemos que era cierto en la vida de Pablo. Mientras estaba con Priscila y Aquila, él trabajaba con ellos haciendo tiendas para financiar su labor ministerial. Posteriormente, cuando ya se dedicó enteramente a las misiones, él dejó ese trabajo para dedicarse netamente a las misiones. Pero es válido que un hombre pueda tener su trabajo como medio de sostenimiento para su familia, mientras la iglesia no tiene cómo sostenerlo, ¿verdad? Pero en el caso en que el pastor no tenga medio de sostenimiento, la iglesia debe proveer para sus necesidades. Ahí, como les dije, ese consenso de cómo tiene que ser, de cuánto tiene que ganar el pastor, tiene que hacerlo la iglesia, considerando todos esos factores que hablamos anteriormente. Así que, mis hermanos, con eso concluyo yo esta clase. Si alguien tiene un comentario adicional o alguna otra pregunta, puede hacerla aquí en este momento o me la puede mandar después. Si no hay nada más que adicionar, vamos a terminar con una oración. Oremos entonces, hermanos. Quiero pedirle a Ana Midia que pueda dirigirnos en oración para terminar este tiempo. Ok, sí. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por permitirnos podernos reunir un lunes más, Señor, para aprender más de ti. Gracias, Padre, pues, por enseñarnos esta noche, Señor. Pues si tú nos permites, Padre, ser miembros de la iglesia, cuáles serían nuestros deberes en cuanto al pastor. Que estas palabras, Padre, queden atesoradas en nuestros corazones, Señor, para tu gloria y honra. Te pedimos, Señor, que podamos tener un descanso y que sea todo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos aquí reunidos. Bendice al pastor, a su familia. Que podamos descansar con bien. En el nombre de Jesús. Amén.